Si tu deseo es aumentar masa muscular en tus glúteos y piernas, pero no sabes cómo entrenarlos, este video es para ti. Así que te invito a que te quedes hasta el final del video para que sepas cómo. ¿De qué va a tratar este video? Bueno, vamos a ver cómo puedes priorizar estos músculos en tu entrenamiento. También vamos a ver sobre volumen, frecuencia e intensidad y cómo puedes adaptarlo a tu entrenamiento de glúteo y pierna. Y por último, vamos a ver ejercicios eficaces para estos músculos. Así que iniciamos con el primer aspecto. Si nosotros queremos aumentar glúteo y pierna, tenemos que dar prioridad a estos músculos. Se puede entrenar estos músculos después de un descanso. Como ejemplo, después del fin de semana y por supuesto eso si no entrenas y lo descansas. Si entrenas el día lunes vas a estar descansado, vas a tener energía y vas a dar un buen estímulo a estos músculos. Otro ejemplo, si dentro de tu rutina de entrenamiento entrenas varios músculos a la vez, tienes que dar prioridad entrenando primero los músculos que te interesan. Un ejemplo podría ser en una rutina full body. Vas a trabajar todo el cuerpo, pero entonces vas a empezar con los ejercicios para glúteo y pierna y después vas a pasar para los ejercicios de las demás partes del cuerpo. Con esto estarás priorizando esos músculos. Otro punto a priorizar es darle el volumen de entrenamiento adecuado a estos músculos que quieres aumentar. Pero primero te comento a qué me refiero con volumen de entrenamiento. Bueno, el volumen de entrenamiento es el total de trabajo que realizas en un periodo de tiempo, ejemplo, en toda una semana. Podrías abarcar ese volumen de entrenamiento en 1, 2 sesiones o incluso más. En este caso hay un volumen máximo y un volumen mínimo relacionado al aumento de masa muscular y a las progresiones. Este ronda entre 10 a 20 series por semana. Por supuesto puede variar por la intensidad, la elección de ejercicios, etc. Pero es una recomendación general. Con este aspecto quiero destacar otro punto. Puedes ver en el gimnasio a personas entrenando con mucho volumen de entrenamiento e incluso que tienen progresos. Eso es bueno. Sin embargo, con un volumen menor, con 20 series a la semana, puedes tener los mismos resultados. Pero vamos a regresar al aspecto de priorizar. Supongamos que le damos el máximo volumen de entrenamiento a todos los músculos de nuestro organismo. Nuestro cuerpo a lo que se va a concentrar es a recuperarse más que a generar hipertrofia muscular. Es por ello que los músculos que no son prioritarios los trabajes a un volumen no muy alto. Ejemplo podría ser 10 series. Este volumen te puede ayudar a no desgastar tanto tu organismo y que solo busque recuperación y bueno, dar estímulo a esos músculos y que puedas mantenerlos. En cambio, los músculos que vas a priorizar puedes trabajarlos a un volumen máximo, es decir, a 20 series por semana. Esto puede ayudar a que estos músculos tengan un buen estímulo, a que genere sobrecargas progresivas y estimules a la hipertrofia muscular o al aumento de masa muscular. Ahora vamos a hablar de frecuencia e intensidad, pero iniciemos con la frecuencia. Pongamos un ejemplo, haz de cuenta que quieres trabajar 20 series de glúteo y 20 series de cuádriceps. Bueno, ese volumen de entrenamiento lo puedes hacer en 1, 2 sesiones o en más sesiones de entrenamiento. Teniendo esto presente, mi recomendación sería que hagas tu entrenamiento en frecuencia 2 o más, es decir, en 2 sesiones de entrenamiento o más. ¿Por qué lo veo más efectivo? Bueno, imagínate que vas a hacer tu volumen de entrenamiento en una sola sesión. Por supuesto, al principio vas a tener energía y fuerza para tus primeros ejercicios, pero conforme van pasando las series, las repeticiones, pues vas a tener menos fuerza, tus músculos van a estar fatigados y tu energía ya no se va a recuperar tan rápido. Así que cuando vayas en la serie 15, por ejemplo, ya tus músculos van a estar fatigados, ya vas a querer terminar y bueno, tal vez termines solo por compromiso, pero ya no lo hagas de la mejor forma. E incluso puede que utilices muchos ejercicios de aislamiento o accesorios para terminar tu entrenamiento. Por el contrario, cuando haces tu volumen de entrenamiento en 2 sesiones, ejemplo 10 y 10 series, en las 2 ocasiones vas a iniciar descansado y con fuerza. Al terminar ambas sesiones vas a darle un buen estímulo a tus muslos, a tus cuádriceps, a tus isquiotibiales y a tus glúteos. Ahora, ¿en qué intensidad debemos trabajar para dar estímulo a la hipertrofia muscular? Es decir, al agrandamiento de tus glúteos, de tus muslos.
Una de las bases para generar hipertrofia muscular es trabajar con sobrecargas progresivas. Es decir, que conforme va pasando el tiempo, las sesiones de entrenamiento, pues tus series sean más pesadas, que trabajes tal vez con más peso o que con el mismo peso hagas mayor cantidad de repeticiones. Eso es una sobrecarga progresiva. Con base a ello, la recomendación es trabajar los ejercicios multiarticulados entre 6 a 12 repeticiones a una intensidad alta moderada, y los ejercicios accesorios puedes trabajarlos en una intensidad moderada de 10 a 15 repeticiones. Ahora pasemos al último aspecto, los ejercicios. Si bien es cierto, hay ejercicios que han demostrado dar un buen estímulo a los músculos con electromiografías, por ejemplo el hip thrust, que da un buen estímulo a los glúteos, nuestro entrenamiento no debería basarse solo en ese ejercicio, es decir, hacer 20 series solo de hip thrust. ¿Por qué? Porque lo que hace un músculo no solo hace una acción. Por ejemplo, el trabajo de glúteo no solo hace una extensión de cadera, sino también una retroversión de cadera, una abducción de cadera, una anteversión de cadera, y es por eso que debemos de buscar ejercicios que hagan estas acciones para dar estímulo completo al glúteo. Así que sería adecuado no solo hacer hip thrust, sino también involucrar sentadillas, desplantes, peso muerto, patadas en máquina, abducción de cadera en máquina, etc. De igual manera, para los ejercicios de los muslos, ejemplo de los cuádriceps. Los cuádriceps no solo hacen una extensión de rodillas, sino también hacen una flexión coxofemoral. Así que no solo estaremos haciendo extensión de rodillas en máquina. De hecho, este ejercicio es más como un ejercicio accesorio, pero es parte del ejemplo. Así que deberíamos hacer otros ejercicios y principalmente sentadilla y sus variantes. También máquinas como press de pierna, sentadilla hack, entre otras más. ¿Y qué podemos decir de los isquiotibiales? Estos músculos tampoco hacen solo una flexión de rodillas, sino también hacen una extensión de cadera, una elevación de pelvis, etc. Es por ello que no debemos hacer solo ejercicios como curl en máquina, ya sea acostado o sentado. También podemos hacer peso muerto y sus variantes, peso muerto unilateral, buenos días, etc. Como vemos, hay que buscar una variación de estímulos para trabajar por completo un mismo grupo muscular, pero hay que saber qué acción realiza ese músculo para buscar esos ejercicios. De esta manera se le dará un buen estímulo para promover al aumento de masa muscular. Pero ahora la pregunta es, ¿se puede aumentar masa muscular y mantener la cintura o incluso perder grasa corporal? Bien, esto lo estaremos viendo en el próximo video. Esto es todo lo que te quería transmitir en este video. Espero te haya gustado la información y te haya servido. Y si ha sido así, te invito a lo de siempre, a que me regales un like, a que te suscribas al canal y a que actives las notificaciones dándole a la campanita. Nos vemos en el próximo video. Saludos.